Entonces, buenas al que se conecta al video. Bueno, entonces, como les decía, ¿no? Habíamos quedado en el cálculo de máximos y mínimos, ¿no? Entonces, pues hicimos varios ejemplos. Y bueno, pues, ¿qué habíamos hecho la semana anterior, ¿no? La última clase. En la última clase, pues nos habíamos preocupado, ahora esto no carga. En la última clase nos habíamos preocupado por determinar cuáles eran los máximos y los mínimos de una función, ¿sí? ¿Y a qué se refería a los máximos y a los mínimos de una función? Pues se refería a la construcción, se refería pues a determinar, o sea, da una función, pues determinar cuáles eran los puntos donde la función obtenía su mayor valor y los puntos donde obtenía su menor valor. ¿Para qué? Pues para poder resolver problemas, ¿no? O sea, digamos, uno de los principales aspectos del cálculo diferencial, ya sea en una o varias variables, pues es el cálculo del máximo o el mínimo de una función, ¿sí? Entonces, pues hemos visto un método, que ahora aquí no carga. Hemos visto un método que el método era qué? El método era el método era este, ¿no? O sea, para determinar, pues determinábamos los puntos críticos, ¿sí? ¿Y cómo determinábamos los puntos críticos? Pues encontrando los puntos de frontera de la función, o sea, donde la función tenía un dominio. Sí, o bueno, cuál era el dominio de la función y pues, y encontrábamos, básicamente era encontrar cuando el gradiente de la función era cero. Sí, en una, dos, tres o cuatro variables, no pasa nada. Sí, en 20 variables, digamos, usted calculaba el gradiente y miraba en qué puntos XY la función, o sea, o bueno, obteníamos el vector nulo, ¿sí? Entonces, esa fue la primera forma que vimos. Y digamos que pues se hicieron varios ejemplos de eso y pues se obtuvo este que es el criterio de la segunda derivada para varias variables, ¿sí? Y pues el criterio de las segundas derivadas parciales pues nos permitía decidir cuándo era un punto mínimo, cuándo era un punto máximo. Y pues este era el primer método para resolver dónde una función tenía un máximo o un mínimo. En el estudio de cálculo multivariable, digamos que hay dos métodos para determinar cuándo o determinar los máximos y los mínimos de una función. Pero entonces, este segundo método que vamos hoy, que se llama uy, esto no quiere trabajar hoy tampoco. Que se llama multiplicadores de Lagrange. Este método de multiplicadores de Lagrange pues nos va a permitir multiplicadores de Lagrange. Entonces, ¿qué nos va a permitir los multiplicadores de Lagrange? Los multiplicadores, regalen un momento. Se metió el gato a la casa. Bueno, entonces, multiplicadores de Lagrange, ¿no? ¿Qué son los multiplicadores de Lagrange? Los multiplicadores de Lagrange son una nueva forma de calcular los máximos y mínimos, pero entonces aquí sí vamos a necesitar que la función nos cumpla, o que el problema, más que la función, el problema nos cumpla una condición que se llama que sea un problema con extremos cerrados. ¿A qué me refiero con un problema con extremos cerrados? A lo siguiente. Mire, digamos, pues el otro método va a seguir funcionando sin ningún problema. Sí, o sea, digamos, para encontrar los máximos y mínimos, pues ya vimos, digamos, la primera forma de máximos y mínimos, que fue, pues, digamos, con verificando puntos
críticos. ¿Sí? Y digamos que verificando puntos críticos, ese método de verificar siempre los puntos críticos siempre va a funcionar. O sea, ahí no vamos a tener ningún problema, vamos a poder enfrentar cualquier situación que se presente, ¿sí? No importa si es de extremos cerrados o extremos abiertos. Pero, digamos que hay unos problemas que se llaman de extremos cerrados. ¿Y qué es un problema de extremos cerrados? Un problema de extremos cerrados es lo siguiente. Es que tenemos una función, digamos uno de extremos cerrados. ¿Y qué es? Que digamos que tenemos una función fxy, zk, lo que quiera. O sea, no, digamos, no lo hacen dos variables, pero pues eso puede ser de 3, 4, 5 variables, no pasa nada. Que tenemos entonces la función y la función está restringida por otra función. Está restringida por otra función g. ¿Listo? A eso me refiero. O sea, me refiero a que vamos a tener un problema donde la función principal pues está restringida por otra función. Ejemplos de extremos cerrados. Una de costo. ¿Sí? Entonces que no sé, que tenemos que da una función que me permite determinar el costo de la producción de algo, entonces está restringida por la cantidad de material que tiene. O bueno, hay varios ejemplos, que es lo que vamos a desarrollar hoy. ¿Listo? Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es que cuando usted tenga ejemplos de estos de extremos cerrados, muchas veces multiplicadores de Lagrange, es más fácil que ponerse a encontrar los puntos críticos por el gradiente, o pues se hace con el gradiente, pero es mucho más fácil porque es resolver una ecuación. Bueno, un sistema de ecuaciones, ¿sí? Y resolver un sistema de ecuaciones, pues a veces es mucho más fácil que ponerse usted a encontrar dónde el gradiente es cero, ¿sí? O sea, todas las cuentas que implica ya. Bien, todo se basa en el siguiente teorema que se llama pues multiplicadores de Lagrange, ¿no? Entonces, teorema multiplicadores de Lagrange. Entonces, o sea, yo creo que me van a entender más todo lo que estoy diciendo apenas hagamos un ejemplo, pero pues digamos, determinamos el teorema e iniciamos con el ejemplo. Entonces, para minimizar, no está vaina, no quiere trabajar hoy. Pero es el programa este. Para minimizar o maximizar una función de dos variables sujeta a una restricción G de XY, resuelva el sistema de ecuaciones. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues lo único que hay que hacer es tomar la función f, entonces calculamos el gradiente de f y lo igualamos a lambda por el gradiente de g y hacemos g
de xy igual a 0. Y resolvemos el sistema, o sea, resolver el sistema de ecuaciones para las variables y para lambda. Esta letrica se llama lambda. Esto lambda es famoso por algo que llama la sonda lambda de los carros, y eso permite determinar bueno, eso ayuda a los inyectores allá a determinar si la mezcla es buena o no es buena, y a ver cuánta gasolina echan. Bueno, en fin. De allá es famoso el lambda. Bueno, aunque el lambda se usa mucho en matemáticas también. ¿Listo? Para las variables y para lambda. O sea, digamos, si tengo una función de dos variables, pues entonces tengo que determinar quién es x, quién es y quién es lambda. Bueno, pues al final lambda a usted no le va a servir para resolver el problema. O sea, en la solución del problema me refiero. O sea, lambda no hace nada en el punto. Pero lambda sí le va a servir para resolver el sistema de ecuaciones. Entonces, pues, digamos, uno tiene que ver quién es lambda para poder resolver el resto de cosas. ¿Listo? Voy a hacer un ejemplo. O sea, yo sé que con un ejemplo me van a entender mucho mejor todo lo que estoy diciendo. ¿Listo? Entonces vamos a poner aquí ejemplo. Bueno, esto está imposible. Ejemplo. Yo no sé qué tiene esto. Ejemplo. Entonces, ¿cuál es el primer ejemplo? Vamos a hacer uno como muy teórico y después ya nos metemos a los problemas. Entonces, determine el mínimo. Determine el mínimo de f de xy igual a x al cuadrado más y al cuadrado sujeta la restricción g de xy igual a x y menos 3 igual a 0. Bueno, antes de empezar, entonces, antes de empezar lo siguiente, lo primero que yo tengo que identificar es la función que yo estoy mirando de cuántas variables es. ¿Sí? Entonces, les pregunto, ¿de cuántas variables sería la función que estoy mirando? 2. De 2. Eso quiere decir que es de 2 variables. Eso implica que tengo que encontrar entonces los valores de x y y. ¿Listo? O sea, tengo que encontrar el valor de esas dos variables. ¿Listo? Pero entonces tengo que resolver un sistema que termina teniendo 3 incógnitas. ¿Quiénes serían las 3 incógnitas del sistema? X, y y lambda. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Listo. Sí. Listo. Entonces, hay que encontrar quién es x, y lambda. ¿Cómo construyo el sistema de ecuaciones? Pues fácil, como dice acá, vea. Entonces, calculamos el gradiente de f. Entonces, el gradiente de f, ¿quién será? ¿Quién será el gradiente de f? Las derivadas parciales. Las derivadas parciales. Pues bueno, entonces, ¿cómo queda el gradiente de f? Pum, eso debería ser de una, así tan, profesor, el gradiente le da tanto. ¿Cuánto da el gradiente? 2y. 2x más 2y. 2x en y más 2y en j. Ojo con eso. Ojo porque la dirección es importante porque esto es un vector. Entonces, 2x en y más
2y en j. Por eso es que no me gusta hacerlo con los paréntesis, ¿sí? Porque digamos, pues sí, usted puede decir esto así como 2x, 2y, ¿listo? Pero entonces siempre será mejor determinar quién es i y quién es j. ¿Por qué? Porque al determinar quién es i y quién es j va a ser más fácil para evaluarlo. ¿Listo? ¿Quién será gradiente de g? ¿Quién será gradiente de g? Y y X. Y en i, x en j. ¿Listo? Y en i más x en j. ¿De acuerdo? Sí, señor. Listo. Y entonces, ¿cómo construye el sistema de ecuaciones de los multiplicadores de Lagrange? O sea, yo tengo que el gradiente de f será igual a lambda por el gradiente de g. ¿Listo? O sea que eso me va a quedar de la siguiente manera. Entonces, el gradiente de f igual a lambda por el gradiente de g. Eso quiere decir que 2x será igual a lambda por y, que 2y será igual a lambda por x, y entonces después uno mete la restricción ahí en el sistema de ecuaciones. Entonces usted va a escribir aquí que x por y será igual a 3. Y este es el sistema de ecuaciones que hay que resolver para x, y y lambda. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Seguro. A ver, porque no quiero que pase lo del quiz. O sea, yo fui claro en el quiz diciéndoles, hicimos un ejemplo en clase y todo, les dije que entonces que si usted iba a calcular la pendiente de la recta tangente, entonces si va a calcular la pendiente de la recta tangente sobre un plano dado, pues entonces si usted fijaba el plano, pues entonces la que se moviera la otra variable. Sí, entonces usted encontraba la derivada parcial del otro plano, o sea, de la variable que no estaba fija, entonces de f de x. Entonces usted calculaba de f de x o de f de y, si fijaba y, pues entonces era f de x, si fijaba x, entonces era de f de y. Calculaba la derivada y evaluaba en el punto. Y eso era la pendiente de la recta tangente. En eso habíamos quedado. Y no, nadie sacó eso. Y era evaluarlo, o sea, era evaluarlo. Ahí estaban las respuestas. Alguien me escribió que de pronto había una que el sistema ha seleccionado mal. Listo, está bien. Entonces pues se revisa. Pero de todas maneras esa era la idea del problema, ¿sí? O sea, la idea del problema era, usted tenía fija una variable, pues entonces la que se queda moviendo es la otra. Entonces si fijaba en y igual a 5, o si fijaba en y igual a 5, creo que era. Entonces si era fija en y igual a 5, pues entonces tocaba calcular la derivada parcial de f respecto a x. Entonces se calculaba la derivada parcial de f respecto a x y la evaluaba en el punto. Entonces al evaluarla en el punto le da la pendiente a la recta tangente en ese punto. ¿Sí? Lo mismo para el otro lado. Si la que estaba fija era x, pues entonces usted calculaba la parcial respecto a y y la evaluaba en el punto. Y ya, eso era todo. Entonces usted lo evaluaba y al evaluar en la derivada parcial, pues entonces usted evaluaba en la derivada parcial y le da la pendiente. Eso era, no era más. Y el otro punto, ¿qué era el otro punto? Ni me acuerdo ya. El otro punto era... el de los límites. Los límites, sí. Bueno, yo no sé si es que ustedes les regalaron el curso de cálculo 1 o qué, pero o sea, cuando usted tiene por lo menos, no sé, el límite, no, es que esto no es ni siquiera del curso de cálculo 1. O sea, yo no entiendo.
Si usted tiene por lo menos que le dicen reemplace y igual a 3x en una cosa así, x, y, voy a hacerlo en uno solo porque para qué lo hago en el otro si es la misma historia. Bueno, yo no sé si a usted no le explicaron en el colegio o en la universidad o en algún lugar, no le dijeron que si usted hace el reemplazo de y por 3x, pues entonces le va a quedar x por 3x, y entonces aquí le queda x cuadrado, y entonces el que reemplaza es y, o sea que eso le va a quedar 3x, ¿sí? Pero al cuadrado, 3x al cuadrado, todo al cuadrado. Yo no entiendo a usted dónde le dijeron que 3 al cuadrado era 3. Ahora esta cosa no escribe. Yo no sé dónde usted le dijeron que 3 al cuadrado era 3. No entiendo. Pues resulta que esta cosa, ¿cuánto le daba? Pues esta cosa le daba, arriba le daba 3x al cuadrado y abajo le daba x al cuadrado más 3 al cuadrado, casi siempre es 9 por x al cuadrado. Entonces eso le daba 10x al cuadrado. ¿Sí? Pero como usted estaba calculando el límite cuando x tiende a 0, de 3x al cuadrado sobre 10x al cuadrado, x al cuadrado con x al cuadrado se va y eso le da 3 décimos, que es muy distinto a 3 cuartos, porque el 3 también está elevado al cuadrado. Y así fue con el resto. O sea, el resto llegaban y era 2x, entonces les dabais que 3 abajo. ¿Sí me entiende? O sea, digamos, aquí aquí decía 3x, aquí decía, entonces tocaba reemplazar 2x, que era otra trayectoria. Entonces usted reemplazaba en 2x, y 2x entonces lo ponía al cuadrado. Entonces 2x al cuadrado era 2 por x al cuadrado. Felicitaciones. Pues ahí tiene la nota que merecen. Porque eso está al cuadrado. Bueno, esas dos cosas. Otra cosa. Ya se me olvidó hasta lo que iba a decir. ¿Qué otra cosa vi? ¿Cuántas veces les dije? ¿Cuántas veces? Hicimos muchos problemas de ese estilo, porque incluso ni me metí con coordenadas polares ni con nada de eso, ni siquiera hice ejemplos de coordenadas polares porque eso sabía que era perdido. Pero entonces, o sea, si a usted por dos trayectorias le da distinto es porque el límite no existe. Ya había gente respondiendo que el límite existía aunque las trayectorias dieran distinto valor. No, mal, el límite no existe precisamente por eso, porque como usted le evaluó por las trayectorias ahí que le daban, o sea, ahí puse varias trayectorias para que eran distintos los límites, pues entonces el límite no existe porque por las trayectorias da distinto. ¿Listo? Eso debía decir. Entonces, si usted pasó cálculo diferencial y no aprendió a calcular un límite, pues entonces vaya y coja esta semana a estudiar límites, porque si no el examen se lo va a tirar feo. ¿Sí? Bueno, y póngale cuidado a esto, o sea, mire, yo sé que estamos en la casa. Yo sé que en la casa el perro ladra, el gato se mete ahí, toca ir a echarle comida al gato, listo. Pero entonces, usted dé de su parte, porque todo no lo hacemos los profesores. O sea, nosotros también estamos aburridos de esta situación. O sea, llevamos ya un año sentados aquí frente a este computador, o frente a un tablero, o como esté trabajando cada profesor. O sea, armar una clase así no es fácil. O sea, nosotros todos veníamos enseñados desde hace 20 años, o bueno, pues yo no tengo 20 años trabajando, llevo 3, 4 años trabajando,
pero digamos, todos veníamos enseñados a trabajar en un tablero, a verlos de frente, ¿sí? A verle las caras de perdidos. Entonces uno veía la cara de perdido de la gente, entonces uno decía, no, vamos a volver a explicar, pero yo aquí no lo estoy viendo. Por X o Y razón no los estoy viendo, pero yo también estoy tratando de dar el esfuerzo para que ustedes entiendan esto, ¿sí? Entonces aquí toca poner de los dos lados. O sea, para todas las situaciones es difícil. Para mí no es fácil llegar y sentarme y encontrar allá 200 PDFs en Teams. Unos con fotos mal tomadas, unos con fotos corridas, otros con fotos allá oscuras, allá que ni se ve, aquí forzando la vista, tratando de leer por medio del computador lo que escriben. Para que ustedes no le metan la ficha tampoco, no, así no se puede. O sea, aquí todos toca meterle la ficha, porque entonces, y además esto es una universidad pública, y como tal nos toca esforzarnos el doble, porque esta es una oportunidad que muchos no tienen. O sea, ustedes siéntanse privilegiados. Ustedes hacen parte del muy poco porcentaje de los 600 y pico de mil de graduados que hay de 11 cada año. Ustedes hacen parte de los 10.000, 20.000 que pueden estar en una universidad pública, ¿sí? Como la Universidad de Pamplona o como todas las universidades públicas que hay en el país. O sea, esto es un esfuerzo de país, ¿sí? O sea, y esto, tras de que nos quieren dar por la cabeza, o sea, tras de que nos quieren acabar, entonces toca meterle la ficha, vea que le metemos la ficha a todos, sacamos esto adelante, ¿sí? ¿Y cómo le meto, profesor, cómo le meto la ficha? Pues estudiando. Y si no estudio y no entendí por qué esto aquí, por qué aquí me da 9x cuadrado y no me da 3x cuadrado, pues entonces pregunto. Pero cuando vaya a preguntar es porque he estudiado, ¿sí? O sea, tampoco, o sea, aquí uno tiene que meterle también corazón a la cosa o meterle juicio a esto, ¿sí? Entonces usted va estudiando, va leyendo, va haciendo problemas. Si no entiende el problema, pues entonces pregunta, pero no se quede, no, o sea, no desaproveche esta oportunidad. O sea, la oportunidad de estudiar no la tiene todo el mundo. Aprovéchela. Pero ya, no digo más, ya me desahogué. Pero o sea, en serio, metámosle la ficha y verá que si le metemos la ficha entre todos, sacamos esta vaina adelante y no me vuelven a ver. Bueno, entonces, hay que resolver este sistema de ecuaciones que tengo aquí en rojo. ¿Listo? Entonces hay que resolverlo para las tres variables x, y y lambda. Digamos que en términos prácticos, o en la forma de resolver esto, lo que necesitamos es que lambda, lo que necesitamos es primero ver quién es lambda. ¿Por qué? Porque note que lambda está en dos de las ecuaciones. Entonces, al tener a lambda en dos de las ecuaciones, pues podemos ver quién es x y quién es y. Permítame, voy a numerar las ecuaciones, ¿listo? Entonces, esta es la ecuación 1, esta es la ecuación 2, esta es la ecuación 3. ¿Listo? Entonces, vea, póngale cuidado. Vamos a sacar lambda de la primera. Entonces, de 1, lambda, si yo saco lambda de 1, bueno, entonces, al sacar lambda de 1, el y pasa a dividir, y arriba me queda 2x. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Listo. Entonces, de la primera ecuación tengo eso. Ahora, de la segunda ecuación, pues entonces ya despejamos lambda de la primera. Entonces, metamos lambda en la segunda. Entonces, de 2, de la segunda ecuación, entonces, ¿qué pasa? Pues me va a quedar 2y igual a, metemos el valor de lambda. Entonces, el valor de lambda, ¿qué será? El valor de lambda es 2x sobre y, 2x sobre y por x,
¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. O sea, simplemente reemplacé lambda. O sea, despejé lambda de la primera y la reemplacé en la segunda. ¿Listo? Pero note lo siguiente. Vea, observe lo siguiente. Aquí es donde viene el juego algebraico. Sí, entonces póngale mucho cuidado. Póngale mucho cuidado. 2y será igual a 2x al cuadrado sobre y. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Y 2y al cuadrado, pues será igual a 2x al cuadrado. ¿Por qué? Pues porque paso el ya a multiplicar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Listo. Pues ¿esto qué implica? Pues esto implica que y al cuadrado es igual a x al cuadrado. ¿Sí? Porque pues divido entre 2. Los dos lados de la ecuación o lo quita o como quiera. ¿Sí? Como está multiplicando. Y ese fotoartista, yo no sé quién sería, pero por allá yo no sé por qué es que llegan y que x al cuadrado. Y por aquí, no me acuerdo qué fue lo que hizo por aquí, es que 3. Y entonces llegaba y dejaba un x al cuadrado aquí y ponía un x al cuadrado y lo cancelaba con este. Yo como que, ¿what? O sea, ¡no! No, porque tiene una suma debajo. O sea, si lo hubiera factorizado, sí. Pero no lo factorizó. Entonces, si usted no lo factoriza, no lo puede cancelar. ¿Por qué? Porque, y es que cancelar está mal dicho. En realidad lo que hizo fue un factor común. ¿Sí? Entonces, esos son el tipo de cosas que no pueden pasar. O sea, ustedes ya están grandes, ¿sí? O sea, yo le acepto eso a un estudiante de primer semestre porque, pues bueno, digamos, todos no tuvimos las mismas bases. Sí, a muchos nos tocó sufrir los cálculos precisamente por no tener las herramientas, ¿sí? Entonces, pues uno entiende eso. Pero, o sea, usted ya está en un tercer semestre, ¿sí? Mínimo. Entonces, si usted está en tercer semestre y usted no es capaz de entender que un factor común, o sea, que usted puede, digamos, factorizar cuando esté multiplicando, estamos perdiendo el tiempo. Sí, o sea, esas cosas hay que saberlas. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Pues pasa que entonces, como ya el cuadrado es igual a x al cuadrado, esto puede ocurrir de varias formas. ¿Sí? Eso puede ocurrir de varias formas. ¿De qué varias formas puede ocurrir? Digamos que yo puedo decir que x es igual a más o menos y. Esta cosa me escribe. X es igual a más o menos y. No me va a tocar abrir un PowerPoint. X es igual a más o menos y. X es igual a más o menos y, ¿sí? ¿Qué significa eso? O sea, que digamos, ¿por qué x es igual a más o menos y? Los dos valores, porque digamos, cuando usted ponga el valor negativo de y, como cuando usted ponga el valor negativo de y, entonces cuando lo reemplace, pues como lo va a poner al cuadrado, entonces pues ese cuadrado lo vuelve positivo, ¿sí me entiende? Entonces pues recuerda que todo cuadrado, o sea, si usted pone un número negativo y lo lee al cuadrado, pues eso le da positivo. ¿Sí estamos de acuerdo con lo que estoy diciendo? O sea, que digamos por eso me da los dos valores. X es igual a más o menos y. ¿Sí? En ese sentido, ¿no? En el sentido que pues cuando usted reemplaza x, pues usted puede reemplazar el valor positivo y el negativo de y. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué implica? Eso implica lo siguiente. Entonces, para eso es que usted usa la tercera ecuación. O sea, de la segunda ecuación,
de la segunda ecuación, esta que tiene acá, de esa segunda ecuación usted pudo despejar x. Entonces usted dijo x es igual a más o menos y, ¿sí? Pero entonces si usted despeja a x como más o menos y, entonces ya lo puede reemplazar en 3, ¿sí? Entonces si nos vamos y reemplazamos en 3, pues obtenemos lo siguiente. Entonces digamos, ya sabemos que x va a ser igual a y, ¿sí? Digamos, vamos a tomarlo con el positivo porque tomarlo con el negativo es igual. Entonces tenemos que x por x, y también para evitarnos eso de la raíz negativa, ¿no? Entonces tenemos que x por x es igual a 3, ¿sí? Tenemos que x por x es igual a 3. Y si x por x es igual a 3, pues bueno, eso implica que pues x es raíz cuadrada de 3. ¿Estamos de acuerdo? Venga, voy a hacer algo. O sea, eso implica que x es esto, ¿qué? Raíz cuadrada de 3. ¿Es claro eso o no? Sí, señor. Pues listo, entonces esto lleva a que x sea igual a raíz cuadrada de 3. Pero entonces, acuérdese que como esto es x al cuadrado igual a 3, pues cuando usted despeje x al cuadrado igual a 3, en realidad le está diciendo que x es más o menos raíz cuadrada de 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como usted tiene una ecuación cuadrática y como les decía con el teorema fundamental del álgebra, eso tiene dos soluciones. O sea, no me vayan a dejar por fuera la solución negativa. ¿Sí? O sea, si tiene x al cuadrado igual a 3, eso da dos soluciones. La raíz cuadrada de 3 positiva y la raíz cuadrada de 3 negativa. ¿De acuerdo? Sí, señor. Bueno, entonces eso lleva a que usted tenga, digamos, 4 puntos. Vamos, que usted tenga raíz de 3, raíz de 3. El otro punto que usted tiene es menos raíz de 3, raíz de 3. El otro punto es raíz de 3, menos raíz de 3. Y el otro punto menos raíz de 3, menos raíz de 3. Entonces usted ya va a tener 4 puntos que son posibles candidatos a máximo o mínimo. Bueno, otra de las ventajas del método de multiplicadores de Lagrange es que ustedes estos puntos ya o son máximos o son mínimos. ¿Sí? Aquí no van a haber puntos de silla. Entonces, ya usted empieza a evaluar, ya usted puede empezar a evaluar cada punto y pues la evaluación en cada punto pues le va a determinar cuál es el máximo y cuál es el mínimo. ¿De acuerdo? Profe, Cuénteme. esas coordenadas las deduce uno de los posibles coordenadas que hace ese raíz de 3. Sí, la saca de acá. O sea, la saca esto es la tercera ecuación, ¿no? Eso que estoy encerrando es la tercera ecuación. Mírela. ¿Sí? Entonces, usted despejó x y y de la tercera ecuación. Y usted usa esto que tiene acá. O sea, como x es más o menos y, pues entonces da los posibles valores de x y los posibles valores de y. ¿De acuerdo? Con ese valor obtenido al reemplazarla, ¿cierto? Eso se hace porque es la ecuación 3. ¿Cómo? Así como veníamos, de 1 se toma lambda igual a 2x sobre y, de 2 se toma 2y
Ahora luego de 3 se toma y como igual a x. No, de x igual a y se toma de 2. O sea, X pero igual que a y sale reemplace la de 2. ecuación 3. A lo que me refiero. Abajo, la que tiene amarillo. Este es de 3, sí. Ese es de 3. Por eso, o sea, eso es a lo que me refería, que le escribiera yo antes. Eso sale de 3, sí. Pero digamos es en este ejemplo. En este ejemplo sale así. A veces los ejemplos se ponen más complicados porque a usted a veces no puede despejar lambda fácilmente, sino que puede despejar el y, ¿sí? Entonces hay que jugar con resolver ese sistema de ecuaciones. Eso es lo más complicado de multiplicadores de Lagrange. Resolver el sistema. Porque el resto pues es lo mismo, ¿sí? Ahora habría que mirar cuál de estos es el máximo, ¿no? Entonces, ojo con lo siguiente. Digamos, para mirar cuál de estos es el máximo, hay que entender el método. Hay que entender qué es lo que está pasando. Y lo que está pasando es lo siguiente. O sea, tenemos una función. Tenemos una función que es esto, x cuadrado, x al cuadrado más y al cuadrado, ¿sí? Y tenemos, o sea, un paraboloide elíptico, ¿no? Y tenemos esta ecuación, x por y igual a 3. Bueno, ¿será que me lo escribo así? xy menos 3 igual a 0. No lo escribe. Oiga, ¿qué es eso? Bueno, resulta que tenemos pues x cuadrado más y cuadrado. ¿Listo? Pero entonces estamos restringidos a esto que está acá. Entonces necesitamos para evaluar los puntos, donde digamos eso es máximo o mínimo, tenemos que tener en cuenta la restricción. Porque hay que entender qué es el método. De pronto si me va a tocar usar ese libro. Entonces venga, aquí vamos a poner aquí el libro. Para que me entiendan qué es el método. O sea, el método es el siguiente. Entonces digamos, el método lo que hace es esto. O sea, el método lo que hace es, mire. Usted tiene una función. Y usted en realidad, cuando usted calcula el gradiente, pues eso pasa cuando uno calcula el gradiente, entonces usted tiene por lo menos esta superficie, ¿sí? ¿Qué está haciendo multiplicadores de Lagrange? Lo que está haciendo multiplicadores de Lagrange es que está trabajando sobre las curvas de nivel, ¿sí? Y resulta que uno puede demostrar que el gradiente es perpendicular a la curva de nivel. Sí, bueno, eso lo hace uno con planos tangente y rectas normales, pero bueno. Digamos, ¿cuál es la idea? La idea es que usted tiene restricta su función. ¿A qué? A una curva. Digamos, hay una curva de intersección entre las dos superficies. Espere que por aquí mire, este dibujo es mejor. O sea, usted tiene, digamos, su función es esta. Sí, su función es esta, el x cuadrado más y cuadrado igual a 2, ¿sí? O sea, usted tiene su función. Y entonces usted intersecta con la otra ecuación, ¿sí? O sea, digamos, aquí entonces tengo x cuadrado más y cuadrado, pero entonces lo estoy intersectando con esto que es x por y igual a 3. Entonces, al hacer la intersección, me queda este circulito. Bueno, esta elipse, pues, en ese ejemplo, ¿sí me entiende? Entonces lo que yo estoy buscando es los máximos y los mínimos, pero sobre esa elipse. ¿Sí me entiende la idea? O sea, antes nosotros buscábamos el máximo y mínimo global de toda esta función. Y note que si nosotros buscáramos el máximo o mínimo global de toda esta función,
el único mínimo que tiene esta función es en 0. ¿Sí me entiende? O sea, en 0 sería el único valor donde la función x cuadrado más y cuadrado es mínimo. En 0, 0. ¿Me entiende la idea? ¿Me entiende la idea o no? Sí, señor. O sea, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues lo que está pasando es que yo ya no estoy calculando el máximo y mínimo global de la función, sino sujeto a una intersección. ¿A cuál intersección? Pues a esta intersección que está aquí. ¿Sí me entiende? En este ejemplo, ¿no? En el ejemplo que está allá, yo estoy mirando en cuál intersección. En esta intersección que está acá. ¿Sí? O sea, yo estoy mirando el valor de la función de acuerdo a eso que estoy subrayando ahí. ¿Sí? Esa es la idea. Esa es la idea. Entonces, ahí toca mirar quién es x, quién es y, quién es lambda. Pero entonces, para mirar cuál de estos valores es mínimo, yo necesito encontrar un punto que me cumpla la restricción. Digamos, yo puedo mirar, por ejemplo, el punto 1, 3. ¿Sí? El punto 1, 3 pertenece a esta función. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si yo defino g de 1, 3, pues sería 1 por 3 menos 3 y eso me da 0, ¿sí? O sea, efectivamente el punto 1, 3 pertenece a G, ¿sí? Entonces yo puedo mirar en el punto 1, 3 cuánto me da la función. F de 1, 3 me da ¿cuánto? Me da 10, ¿no? Porque me quedaría 1 al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿no? O sea, eso sería 10, porque es 9 más 1. ¿Sí? Eso sería 10. O sea, el valor en un punto cualquiera de esta función xy menos 3 igual a 0 me está dando 10. ¿Sí? Y entonces cuando usted evalúa uno de estos puntos en f, entonces usted hace f de raíz de 3, raíz de 3, pues entonces ¿qué va a obtener? Pues va a obtener raíz de 3 al cuadrado más raíz de 3 al cuadrado. Pero raíz de 3 al cuadrado más raíz de 3 al cuadrado, pues eso ¿cuánto le da? Pues le da 3 más 3. ¿Estamos de acuerdo? O sea, eso le da 6. ¿Sí? Sí. Entonces, ahí es donde usted está diciendo que ese valor es mínimo. ¿De acuerdo? Y todos esos valores en realidad son mínimos. Todos estos valores. Este. Porque pues todos me van a dar el mismo 6. ¿Sí me entiende la idea? Profe, si saliera un número mayor sería el máximo, ¿cierto? No. No sé. Depende. No sé por Entonces, qué, porque tendría que ser más grande que 10, ¿no? O sea, no sé, no, eso sí no se lo puedo asegurar. Y muy seguramente no, muy seguramente la función no tiene máximo, tiene mínimo, pero no máximo. Profe, o sea que, por ejemplo, ese 10 queda fijado y si pasa de 10 es que es máximo No, y si es menor. no sé. No sé porque no sé cómo es la intersección. Sí, entonces, eso no lo puedo asegurar. O sea, yo puedo asegurar que es un mínimo. Por esto que acabé de ver aquí, puedo asegurar que es mínimo, pero que es máximo, no sé. Porque pues hay funciones que tienen mínimos, pero no tienen máximos. O sea, es que mírala así como esta. O sea, esta función tiene mínimo, pero no tiene máximo. O sea, el máximo es infinito. Infinito, infinito. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno. Listo. Eso sería un ejemplo. Bien. Ahora veamos otro ejemplo. Y digamos, este ejemplo que viene,
pues puede, digamos, mostrar a veces que esto pues tampoco es tan fácil, ¿no? Digamos, para poder resolverlo hay que hacer, a veces hay que hacer bastantes cuentas. Entonces determine, digamos, vamos a hacer este ejemplo y después pues nos pasamos a hacer un ejemplo práctico. Determine el máximo de f de xy igual a 4x al cuadrado menos 4xy más y cuadrado sujeta a la restricción x cuadrado más y cuadrado igual a 1. ¿Listo? Entonces vamos a hacer esa a ver, háganle ustedes. háganle ustedes y pues me cuentan a ver cómo les va. ¿Listo?
Bueno, ¿cuánto les dio gradiente de f? Ocho x menos cuatro y en i más menos cuatro x más dos y en j. A ver, venga ahí. Uy, hay 30 conectados. Hay moral. Angélica, ¿está de acuerdo? Sí, profe. Bueno. Bueno, cuando usted tenga esto, x cuadrado más y cuadrado igual a 1, usted lo va a reescribir como g de xy igual, entonces va a escribirlo simplemente como por escribirlo, ¿sí? X cuadrado más y cuadrado menos 1 igual a 0, ¿listo? Para poder calcular el gradiente. ¿Sí? Ahorita vamos a ver un ejemplo de por qué hay que hacer eso. Entonces, gradiente de g. Entonces, ¿cuánto le da el gradiente de g? A ver, Dos espérenme. x en i 2x en y dos y más en j. 2y en j. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? A ver, y le preguntamos a alguien. Carolina, ¿sí? Vea, si ve, mire, se pierden de la... ¿Sí o no, Carolina? Sí, profe, creo que sí. ¿Cómo que creo que sí? ¿Sí o no? ¿Por qué cree que sí? Sí, seguro, porque es que el gradiente de g pues simplemente calcular la derivada parcial respecto a x, pues da 2x y la de y da 2y, ¿sí? Y entonces pues uno tiene su restricción, x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Entonces vamos a resolver el sistema, ¿no? ¿Cuál sistema? Pues el siguiente sistema. 8x, o sea, vamos a igualar gradiente de f con gradiente de g. Entonces dos vectores son iguales si su componente en y es igual a la componente en y su componente en j es igual a la componente en j. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que 8x menos 4y es igual a lambda por 2x. Eso quiere decir que, eso quiere decir que menos 4x más 2y es igual a lambda por 2 a lambda por 2y, ¿sí? Y eso quiere decir que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Bueno, entonces, esta sería la primera ecuación, esta sería la segunda, esta sería la tercera ecuación. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listo. Ahora hay que despejar, hay que despejar o lambda, hay que despejar o lambda o x o y. ¿Qué hacemos? A ver, voy a dejarlo ahí, ahí creo que se alcanza a ver si divido acá, sí, sí, ahí se alcanza a ver. Sí, ahí se alcanza a ver. A ver, entonces, Adrián, Señor. vamos a resolver esto. Hay que resolver eso de alguna Ujú. manera. ¿Qué hacemos? Pues despejamos lambda. ¿Cómo? Intentamos despejar lambda. ¿Qué haría usted? O sea, usted tiene ahí eso, ¿qué hacemos? ¿Qué piensa que podemos hacer? Ok, bueno. Aquí tenemos dos x. Pues podemos despejar lambda de cualquiera de las
Primero la segunda ecuación. ¿Seguro? Sí. Bueno, listo. Eso haría Adrián. Bien, listo. Intente hacerlo y me cuenta. Ok. Blanca. Blanca Judith. Hola, profe. ¿Profe, me Hola. escucha? Sí. Hola. ¿Qué hacemos? Eh, no sé. A ver, ¿a usted se le parece la primera ecuación a la segunda? Un poco, no mucho. ¿Sí? ¿Qué tiene la primera ecuación que no tiene la segunda? ¿O cuál es la diferencia entre las dos ecuaciones? Que una es por X y la otra por Y, ¿no? No, sí, 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 de acuerdo, bien. Pero digamos aquí, fíjese en la parte izquierda. Fíjese aquí en la parte izquierda. ¿Qué diferencia la primera ecuación de la segunda? En la izquierda, en la izquierda del igual, me refiero. Una es positiva y la otra negativa. Listo. Sí, de acuerdo. ¿Y qué hago? O qué le podría hacer a la primera? ¿O qué le podría hacer a la segunda para que se parezca a la de arriba? Es que puede hacer las dos cosas, ¿no? Multiplicarla por -2 o dividirla. Bueno, listo. Podría multiplicar la segunda por 2 o podría dividir la primera por 2. ¿Estamos de acuerdo? Pues la verdad Sí, es señor. -2 pues para que el -4 me dé 8. Listo, Y está pues el bien, 2 me dé está bien. -4. Está bien. Listo, se la compro. Sí, le compro la idea. O sea, multiplicamos la segunda por 2. Entonces, si multiplicamos la segunda por 2, Entiendo. entonces, multiplicando la segunda por 2, cuando pongo en paréntesis la segunda ecuación, ¿no? Entonces me va a quedar menos 8x más 4y igual a lambda por 4y. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listo. Carlos Vega. Carlos Vega. ¿De qué me sirve eso que acabé de hacer? Bueno, no viene. Eso es lo otro, o sea, se conectan ahí como que... Bueno, eso explica muchas cosas. Cristian Parra. Cristian Parra. Señor, Listo, tenemos que la segunda ecuación nos quedó así. ¿Qué hacemos con esa segunda ecuación? ¿Qué podemos hacer con esa segunda ecuación? Respecto a la primera. Ahí le corté la... ¿Qué iba a decir, Cristian? no, profe, que no sé, profe. Mire, mire, póngale cuidado. No sé, Sumarla, las puedo sumar, ¿sí o no? Las puedo sumar. sí. Entonces, sumando 1 digamos, a 2, pues entonces usted tiene que 8x
menos 4y igual a lambda por 2x. Y ahora pone la otra, menos 8x más 4y igual a lambda por 4y. Y la suma. ¿Listo? Entonces, suma las dos ecuaciones. Al sumar las dos ecuaciones, pues aquí le va a dar 0 más 0 igual a lambda 2x más lambda por 4y. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. ¿Sí? A ver, Dana. Cristian ya me ha contestado. Dana, estamos de acuerdo, ¿no? Sí, sí, señor. Listo. Entonces eso quiere decir que me está dando una nueva ecuación. 0 igual a lambda por 2x más lambda por 4y. Pero entonces, Davidson, voy a hacer lo siguiente antes. ¿Puedo factorizar ese lambda, sí o no? Puedo factorizar ese lambda. Davidson, ¿qué significa eso que está encerrado ahí en rojo? No, no sé, profe. Bueno, cuando usted tiene dos factores igualados a 0, ¿eso qué significa? Que lambda es igual a 0 y 2x más 4y igual a 0. Sí. ¿Estamos de acuerdo todos con eso? Sí. O sea, ¿esto qué implica? Esto implica que lambda es igual a 0 o que 2x más 4y es igual a 0. ¿Listo? Eso implica esas dos cosas. Bueno, eso implica que lambda es 0 o que se cumple esto. Listo, nos vamos a una de las dos ecuaciones. ¿Listo? Si lambda es igual a 0, digamos, de este que tengo aquí encerrada en amarillo, esa que volví a encerrar ahí en rojo, digamos que aquí puedo hacer algo, que de pronto el espacio ahí es como reducido. O sea, si lambda es igual a 0, pues de esta misma ecuación yo tengo que menos 8x más 4y es igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Porque lambda por 4y me daría 0, ¿sí o no, Davidson? Sí, señor. ¿Y eso qué implica? Edwin Aguirre. A ver, Edwin Aguirre. Yo tengo que menos 8x más 4y es igual a 0. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso que está escrito ahí? ¿O cómo lo puedo usar? ¿Se podría despejar alguna? Despejo alguna, ¿sí o no? O sea, entonces, Podría decir que 4 veces y es igual a 8 veces x. o sea, que 4y es igual a 8 veces x, o digamos que yo puedo factorizar 2 aquí, ¿no? ¿Estamos claros que esto implica que y es igual a 2x? Sí, señor. Y es igual a 2x. A ver, Elkin Pinzón, ¿estamos de acuerdo con eso que acaba de escribir? Sí, señor. Listo. Entonces, yo ya tengo un valor de y, pues entonces me voy y me llevo ese valor de y que me dio, pues me lo llevo para la tercera ecuación. Sí, o sea, ya usé las dos ecuaciones. Con las dos ecuaciones obtuve que si lambda era igual a 0, pues eso me indica que y es igual a 2x. ¿Sí? Entonces, si y es igual a 2x, yo ya puedo despejar acá en la tercera ecuación
valores de X y Y, ¿sí? Entonces, de acá, voy a resumir lo que hemos dicho. Si lambda es igual a 0, pues eso implica que Y es igual a 2X. Reemplazando en 3, pues se tiene que Y es igual a 2X, o sea, eso quiere decir que X al cuadrado más 2X al cuadrado es igual a 1, porque 3, acuérdense que 3 era X cuadrado más Y cuadrado igual a 1, ¿no? Aquí era X cuadrado más Y cuadrado igual a 1. ¿Listo? Entonces, eso quiere decir que X cuadrado más 2X cuadrado me da 1. Y entonces despejo acá, pues entonces voy a obtener que X al cuadrado más 2X al cuadrado, pues sería 4X al cuadrado, eso me da 1. ¿Sí? ¿Y eso qué implica? Bueno, eso implica que 5X al cuadrado es igual a 1, o sea que X es más o menos raíz de un quinto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, señor. A ver, Fernando Carrascal. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Gentil. Sí, profe. Bueno, listo. Entonces, si X es más o menos raíz de un quinto, y yo tengo que Y es igual a 2X, pues entonces Y a qué será igual. A 2 más A o 2 menos por raíz raíz. de un quinto. Sí. Eso. A más o menos, voy a escribirlo así, más o menos 2 por raíz de un quinto. ¿Sí? Bueno, como raíz de 1 es 1, pues entonces en realidad eso termina siendo más o menos 2 sobre raíz de 5. ¿Sí? Como por escribirlo más cortico, pues. Pero es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Listo. Entonces tenemos que, ya tenemos varios puntos. O sea, tenemos raíz de un quinto, coma, raíz de 2 sobre raíz de 5. Tenemos menos raíz de un quinto, coma, menos 2 sobre raíz de 5. Ya ahí tenemos dos puntos. ¿Listo? Pero solo hemos tenido en cuenta si lambda es igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? O sea, solo hemos hecho una de las condiciones, si lambda es 0. Ahora toca mirar la otra condición. La otra condición dice que 2x más 4y es igual a 0. ¿Listo? Entonces vamos a hacer esa condición. Entonces, ¿qué dice esa condición? Esa condición dice, si 2x más 4y es igual a 0, si 2x más 4y es igual a 0, pues yo creo que es fácil ver que eso implica que x, digamos, puedo dividir esto en 2, ¿no? O sea, entonces, si divido eso en 2, pues me da x más 2y igual a 0. Pero eso es lo mismo que decir que x es menos 2y. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces, Javier Guillén. A ver, Javier Guillén. Yo tengo x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Cuando yo reemplace x igual a menos 2y, ¿qué valores me quedan?
Bueno, respondió Javier Leonardo. Si yo digo que x es igual a menos 2y, ¿qué valores me quedan para x y para y? Menos 2y más y al cuadrado. ¿Cómo? Menos 2y más y al cuadrado. Listo. Entonces, menos 2y al cuadrado. Ojo. Menos 2y al cuadrado más y al Entonces cuadrado. Me va a quedar lo quedaría raíz de mismo. un quinto. Me va a Raíz de quedar un lo mismo quinto. que para X, ya que pues es igual al menos 2y. Pues no importa el signo porque pues tiene la potencia. Sí, pero entonces, ojo que aquí van a quedar los signos cambiados, ¿no? O sea, en la anterior, si el uno era positivo, el otro también. ¿Sí me entiende? O sea, ¿por qué? Porque, o sea, sí, de acuerdo, de acuerdo. Cuando yo reemplace en x cuadrado, reemplace menos 2y, o sea, que fue lo que dijo Javier, o sea, entonces me va a quedar menos 2y al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. ¿Sí? ¿Y eso qué implica? Pues bueno, pues eso implica otra vez que 4y al cuadrado más y al cuadrado, pues me va a dar 1. Me va a dar 1. ¿Sí? O sea que 5y al cuadrado va a ser igual a 5y al cuadrado va a ser igual a 1, o sea, lo cual va a implicar que y es igual, que y va a ser igual a más o menos raíz de un quinto. ¿Estamos de acuerdo? Pero y, no x, sino y. Antes de que me había dado raíz de un quinto era x, ahora que me dio raíz de un quinto es y. Pero como note aquí, o bueno, observe que x es igual a menos 2y. Y como y me dio más o menos raíz de un quinto, en realidad voy a obtener en las siguientes parejas. Digamos, esas son como las opciones que tengo, ¿no? Entonces me van a quedar las siguientes parejas. Me va a quedar raíz de un quinto, coma, raíz de un quinto. La otra pareja que me va a quedar, raíz de 2 sobre raíz de 5 es 2 sobre raíz de 5, ¿sí? Que salen de la primera, de esta que está aquí, ¿sí? Ese sería el primer punto. El otro punto sería raíz de un quinto menos raíz de un quinto, coma, menos 2 sobre raíz de 5. ¿Listo? El otro, pero entonces aquí sí me cambia el signo. Aquí me va a quedar 2 sobre raíz de 5, pero aquí me va a quedar menos raíz de un quinto. Y el otro que me va a quedar es, aquí si le pongo negativo, entonces me va a quedar menos 2 sobre raíz de 5, coma, raíz de un quinto. ¿Estamos de acuerdo o no? Preguntas hasta ahí. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Sí. ¿Listo? Entonces, ojo porque, digamos, aquí, ese es el problema mío, que no soy ordenado, pero hay que ser ordenado con cómo se van sacando las cuentas. Sí, o sea, hay que tener en cuenta las cuentas que se están haciendo. O sea, que si aquí tomo el x lo tomo positivo, el y también toca tomarlo positivo. Y que si aquí tomo el x negativo, aquí también toca tomar el x negativo. ¿De acuerdo, Julián Andrés? Cuénteme. Pero o sea, es que por ejemplo, cuando y era igual a 2x, Ujú. pues el 2 estaba positivo, sí. Pero Sí, entonces en este caso, pues x es igual a menos 2y, sí. sí. Este menos que está con el 2, esto no quedaría como tal que es igual a que solo queda más raíz de 2 más 2 sobre raíz de 5. ¿Cómo? No le entendí el último pedazo. O sea, Quedaría menos 2 raíz de o 5. sea, x queda igual a menos 2, o sea, más o menos raíz de un quinto, ¿sí? Menos más. Sí, o sea, menos 2 más
más menos. Ah, no, No, sí, ya. sí, Entendí, ya. sí, es lo que escribí aquí Ya, abajo. ya, ya. Sí, sí, No, sí, ya. listo. Julián, ¿me entendió lo que hice o no? Vea. Lisette Lamus, ¿sí o no? Sí, señor. Bueno. Luis Gualdrón, Sí, profe. Mari, Ah, sí, profe, disculpe. bueno. Oscar Lozano, ¿me entendió? Loquendero, Sí, profe. bueno. Santiago Daza, Sí, profe. bueno. Sneide ya, Vanessa ya había hablado. Jorley Chávez Sí, señor. y Juliana. Sí, señor. Bueno, listo. No se mientan a ustedes mismos, ¿no? O sea, yo espero que de verdad me hayan entendido. Entonces, tenemos estos 4 puntos. Ahora de estos 4 puntos hay que evaluar quién es el máximo. ¿Sí? Entonces nos vamos a la función. Simplemente ya cuando tengamos los 4 puntos, los evaluamos en la función. La función era, la vuelvo a escribir acá. F de xy igual a 4x cuadrado menos 4xy más y cuadrado. Entonces los evaluamos. Entonces, ¿qué sería f de raíz de un quinto? Raíz de un quinto, 2 quintos. 2 sobre raíz de 5. Entonces, pues metemos eso a la calculadora y cuánto nos da. No sé cuánto da. Hagan ahí la cuentica, por favor. ¿Cuánto dio? ¿Cero? Bueno, entonces eso quiere... Sí, 2-0. da cero. Con los negativos, ¿también da cero? No, con los negativos este menos lo hace cambiar, ¿no? Ah, no, pero con uno solo negativo. ¿Qué le da a este? Hagan esta, a ver cuánto les da. Creo que el máximo es este último, ¿no? De menos 2 sobre raíz de 5, coma raíz de un quinto. Creo que este es el que da máximo. Por este menos aquí el 4. ¿Cuánto da este? O sea, miren, entonces, cuando usted encuentra los puntos, pues ya los evalúa. Entonces empieza a evaluar cada punto y ahí determina cuál es el máximo o el mínimo. ¿Listo? Aquí tengo un ejemplo práctico. Bueno, este tipo de problema, o sea,
desde que usted sepa cuál sea la restricción, digamos, usted puede resolver cualquier problema que esté o en esta sección o en la anterior. Sí, o sea, usted puede, digamos, pues mientras lo evalúan les voy diciendo eso. O sea, aquí usted puede ir a... Ah, siempre hablo el cálculo 1. O sea, usted se puede ir al libro, de que es el Larson. Bueno, eso todos los libros son iguales. La verdad no se cierran a un solo libro. Eso todos los libros son iguales. Entonces, por ejemplo acá usted se puede ir a cualquiera de estos problemas, digamos, bueno, esto no. Estamos haciendo muchos como de este estilo, pero digamos, o sea, usted puede resolver este tipo de problemas siempre que usted entienda la qué, quién es la restricción y quién es la función. Sí, eso es lo importante de determinar. Entonces, vital para estos ejercicios usted leerlos bien y entender quién es la función y quién es su restricción. ¿Sí? No, ¿cuánto dio este? ¿Cuánto dio este punto? 5, igual que el anterior. O sea, que el O punto sea, anterior. este da 5 y este da 5. Sí, sí. ¿Y ese cuánto da? ¿0 también? Lo estoy calculando. Este da 0, ¿no? Sí, también da 0. Listo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién sería el máximo? Digamos, en este caso, pues el máximo se alcanza en este punto y en este punto. ¿Listo? Y el máximo sería 5. Bueno, ya hicimos varios ejemplos así de cuentas, bueno, 2, pero la idea era que me entendieran cómo se hacía y por eso lo hice despacio, con calma y que todos lo entendieran. Ahora vamos a hacer este 45. 45. ¿Listo? Este ejercicio aquí 45 que está acá. Entonces, bien pueda siga. Bien pueda siga. Ejercicio 45. ¿Y qué? Y hágale. Voy a darle pausa ahí al video. Piénselo. A ver. ¿Qué dice el problema? Bueno, vea, póngale cuidado. Entonces necesitamos, debe tener un volumen de 480 en forma de un sólido rectangular. O sea, ¿eso qué significa? Eso significa que vamos a trabajar pues, sobre un sólido rectangular, en realidad pues algo así, ¿no? O sea, que las caras son rectángulos, ¿no? Tan. O sea, vamos a hacer una caja, pues. Eso es meros eufemismo para decir, vamos a hacer una caja, ¿sí? Entonces, la primera pregunta es, ¿debe tener un volumen de 480? No se interese tanto por pies o lo que sea, sino digamos lo que nos interesa es entender que va a ser un sólido rectangular, ¿sí? O bueno, o que sus caras son rectángulos. Entonces, si sus caras son rectángulos, pues eso implica que, digamos, la cara esta inferior, si la llamamos X,
Si esta cara la llamamos X, si a esta cara que está aquí la llamamos Y, si esta cara la llamamos Y, Profe, nos daría la primera ecuación. ahí daría la primera ecuación. ¿Cuál es esa ecuación? ¿O qué X es? por Y por Z Entonces, igual a 480. X por Y por Z igual a 480. Dentro del método de multiplicadores de Lagrange, ¿qué vendría siendo esa ecuación? La restricción, ¿no? La restricción, exactamente. La restricción. Nuestra restricción va a ser X, Y, Z igual a 480. ¿Listo? Y ahora hay que construir la función de costo. Entonces dice, bueno, ahora, listo, ya sabemos que esa va a ser la restricción, X por Y por Z igual a 480. Ahora, vamos a construir la función de costo. ¿Cómo me queda la función de costo? Algo así como 5xy más 3 13xz, algo así. Los lados y la parte superior, o sea, tiene tapa, ¿no? Porque ahí dice, la parte inferior dice cuesta 5. La parte inferior, ¿no? O sea, el piso, pues, de la caja. Y las paredes y la parte superior, eso sí va a costar 3. O sea que, listo. Según el dibujo que tenemos ahí, pues entonces quiere decir que la función de costo será 5 por xy, 5 por xy, más 3 por las demás caras, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Entonces sería 2, Señor. hay 2 veces YZ, hay 2 veces YZ, hay 2 veces XZ, que sería esta cara de acá al frente, la de atrás y la de arriba. Entonces hay que sumar otro XY. ¿Estamos de acuerdo con esa función que acabo de escribir? Sí, señor. Listo. Entonces vamos a simplificarla. Entonces me queda 5 por 3, 5 más 3 es 8. Entonces quedaría 8XY más 6YZ más 6XZ. ¿De acuerdo? Esa sería entonces la función de costo. Y entonces, Espera un momento, yo tengo una duda. pregunte. Pregunte. No. Ya la despedí, que estaba andando ahí con el más XY Es que el XY es de la parte de arriba. y Porque el de abajo. es que el de abajo vale 5. Abajo ya tiene valor de 5 por pi cuadrado. Abajo dice vale 5, ¿sí? Eso. Y arriba cuesta 3 porque es la parte superior. Mejor dicho, es una caja reforzada en el piso, pues. ¿Sí me entiende? Sí, ya entendí. Listo. Bueno, Entonces, la suba, eso. Entonces, ¿cuántas restricciones hay? Hay una restricción, entonces hay un lambda. Entonces, gradiente de C. Gradiente de C, ¿cuánto me da? Y se nos acaba el tiempo y no lo terminamos. Gradiente de C. 8y más 6z, ¿no? Derivada parcial respecto a x. Gradiente de y sería 8x 8x más 6y. más 6z Z. Z. más
parcial de z, entonces la parcial de z daría 6y Más 6y más 6x. más 6x en k, ¿no? Y gradiente de g, que sería la restricción, entonces pues digamos que g pues será xyz menos 480. Entonces será gradiente de g me da pues yz en i más yz en i más xz en j más xy en k. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, señor. Listo. Entonces, sistema. Entonces, ¿cómo me queda el sistema? Entonces, tengo que igualar las I, J y K. Entonces, me va a quedar 8y más 6z. Eso va a ser igual a lambda por yz. 8x más 6z, 8x más 6z va a ser igual a lambda por xz. Y, no, mentira, y no, todavía falta. 6y más 6z va a ser igual a lambda por xy. Y finalmente xyz es igual a 480. ¿Listo? Hay que resolver ese sistema. Bueno, yo creo que nos vamos a demorar más de 10 minutos resolviendo eso. Pero entonces, bueno, vamos a pensar en qué haríamos. ¿Y usted qué haría? Dijo la canción. ¿Y usted qué haría? Ojo, ¿por qué me dan 4 ecuaciones? Me dan 4 ecuaciones. Profe. Cuénteme. Ahí no se podrían restar ¿Por qué? la primera con la segunda. Restar la primera con la segunda. No le di bien. No, yo creo que, ¿sabe qué podríamos hacer? Podríamos multiplicar la primera por x y la segunda por y. La primera por x y la segunda por y ahí sí se restan. Ya que usted me dio la idea, ¿sí? O sea, coja la primera, háganlo a ver qué pasa. La multiplico por x. Si coja aquí, esta sería 1, esta sería 2. No, esta cosa no escribe, mano. Esta sería 2, esta sería 3 y esta sería 4. Listo, o sea, entonces coge la primera, la multiplica por x. Coge la segunda, la multiplica por y. Y las iguala. Y luego se resta la primera con la segunda. Pero ya lo multiplicó. Por y la segunda y por x la primera, sí. Listo. Entonces, cuando usted la resta, le va a quedar... No, las igualan, porque le quedan iguales a 0, ¿no? Entonces le queda 8xy más 6yz igual a
8xy más, no mentira, más 6xz y la otra le queda 6yz, ¿no? Es que creo que todas quedan iguales a todas, ¿no? No, por cierto, porque queda arriba. O sea, bueno, o sea, no sé si se han dado cuenta que pues esto es de prueba y error, ¿sí? O sea, de que uno va resolviendo problemas y va como cogiendo la idea, ¿sí? Pero esto es de hacer ejercicios, ¿sí? O sea, usted sentarse y hacer cuentas y cuentas. Entonces, digamos, multiplicamos la primera por x, entonces le va a quedar 8xy más 6xz y eso le va a quedar lambda por xyz. Y toma la segunda, entonces la segunda le quedaría 8xy más 6yz igual a lambda por xyz y las resta. Entonces, al restar la primera de la segunda le va a quedar 6xz menos 6yz igual a 0. Lo cual implica que 6xz es igual a 6yz. ¿Sí? Entonces usted quita acá la z con la z, el 6 con el 6 y obtiene que x es igual a y. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Listo. Entonces, aquí use 1 y 2. 1 y 2. Vamos a hacer la misma para la tercera. Entonces, la tercera hay que multiplicarla por z, ¿no? Para que me quede igual a la otra. O sea, me va a quedar entonces 8xy más 6yz. Va a usar 2 y 3. 8xy más 6yz igual a lambda por xyz. Y vamos a multiplicar la última por z. Entonces la última por z será 6xz más 6z cuadrado. Esta sí está bien, no, esta está mal. Es 6y más 6x. Miren, si vea, ya no se iba quedando mal. ¿Qué no me dicen? Me da rabia. Que vea, si ve, ya me iba a quedar mal ahí. Que es la derivada parcial de esta que está acá. La derivada parcial de esta que está acá respecto a z. Entonces queda x. Entonces aquí me va a quedar 6 xz, ¿no? Bueno, 6xz, espérenme. 6yz más 6xz. ¿De acuerdo? Igual a lambda por xyz. Ahora sí. Listo. Entonces, si restamos las dos, al restar las dos, este yz con este yz se va. Entonces me queda 8xy menos 6xz igual a 0. ¿Sí? Lo cual implica que 8xy es igual a 6xz. ¿De acuerdo? ¿Me entienden lo que estoy haciendo o no? ¿Sí me entienden lo que estoy haciendo o no? Sí, profe. Sí. Listo. Entonces, 8y es igual a 6z, o sea que 4y es igual a 3z, o sea que digamos que yo puedo de acá puedo sacar que z es
4 tercios de y. ¿De acuerdo? Z sería 4 tercios de y. Y entonces ya tengo que x es igual a y que z es 4 tercios de y. Y ahora me voy a la última ecuación. Entonces me voy a la ecuación x por y por z igual a 480. Entonces, como x es igual a y, pues entonces yo puedo tener y por z, en términos de y me queda 4y tercios, es igual a 480. ¿Obligación de despejar y? No. ¿Obligación de despejar x? No. ¿Obligación de despejar z? No. Lo que usted quiera hacer, ¿de acuerdo? Lo importante es que resuelva. Lo importante es resolver eso de alguna manera. ¿Listo? ¿Eso qué implica? Bueno, entonces, esto implica lo siguiente. Esto implica que y por y sería pues y al cubo, sería 4y al cubo igual a, va a pasar este 3 a multiplicar a 480. ¿Cuánto es 3 por 480? Pregunta. Me acaba el tiempo. 144. Esto dice que 144, 1440. 1440. Entonces, y me va a dar, yo creo que estamos de acuerdo, en que y me da raíz cúbica de 1440 dividido en 4. (1440 dividido en 4 es 360. Entonces sacamos la raíz cúbica de 360 y y da 7.11. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ¿por qué? Porque pues Sí, señor. este 4 estamos multiplicando, pasa a dividir. Entonces y será igual a raíz cúbica de 360. Eso da aproximadamente 7.11. ¿Sí? Entonces, eso da y. Pues entonces x pues dará más o menos lo mismo, raíz cúbica de 360. Y z, entonces daría 4 por raíz cúbica de 360 sobre 3. Y esos serían los valores de la K. Bueno, el valor de X, Y y Z para la caja que se quiere construir. ¿De acuerdo a lo que hice? Vean que los problemas son fáciles. O sea, resolver el problema no es complicado. Es entender la función de costo y entender cómo quedan las restricciones. Y ya con eso lo sacan. ¿Qué pasó? ¿Me puede explicar lo último? ¿Me puede explicar lo último que no entendí muy bien? La última ecuación. Mire, X es igual a Y. Entonces queda Y por Y. Sí, estoy usando 4. X por Y por Z igual a 480. Esa que tengo aquí arriba en la esquina derecha superior. Y Z es esto que está aquí. Z es 4Y tercios. Entonces, Y por 4Y tercios, eso debe ser igual a 480 por esa ecuación que tengo allá en la esquina. Entonces me queda 4Y a la 3, porque Y por Y, pues es Y a la 3, por 4, pues 4Y a la 3, igual a 480 por 3. 480 por 3 da 1440. ¿De acuerdo? 480 por 3 da 1440. Ahora, si yo tengo que me da 1440, para despejar Y, pues saco raíz cúbica. Entonces paso a dividir el 4 y saco la raíz cúbica de Y. ¿Sí? Entonces,
Y me daría pues la raíz cúbica de 1440 dividido en 4, que es 360. Y pues entonces y es raíz cúbica de 360, x es raíz cúbica de 360 y z pues será 4 tercios de esa y. ¿De acuerdo? Sí, profe. Y ahí se Gracias. sabe el valor mínimo pues, de la caja, ¿cierto? Sí, ahí ya se saca el valor mínimo de la caja escribiendo x, y, z. ¿Listo? En la función de costo. Listo. ¿Listo? Bueno, qué pena ahí me pasé, pero bueno, entonces, ejercicios. Aquí hartos. Entonces, ya puedes resolver. Estos de la 1310, ya los puedes resolver todos. Bueno, todos no, menos los que tengan dos restricciones. Los que tengan una restricción, sí. Dos restricciones es lo mismo, solo que usted va a multiplicar el otro por otro lambda, va a multiplicar por mu. Depende de la otra clase, vemos algo de eso. Y estos de máximos y mínimos, ¿qué es lo que me interesa, no? O sea, ¿qué me interesa? Me interesa que usted sepa resolver tanto estos problemas así con el D, ¿se acuerda ese D? Con el D y con multiplicadores de Lagrange. Sí, que sepa cuándo aplicar los dos métodos, que si pueda aplicar los dos y pues, mejor dicho, resolver estos problemas de aplicaciones, que es lo que nos interesan las aplicaciones. ¿Listo? Claro que no hay que dejar de lado calcular gradientes y la dirección de máximo incremento, todas esas cosas, ¿no? Pero entonces pues ahí está para que estudien. Listo, sección 13.9, sección 13.10. Ya ahí pueden estudiar eso. ¿Listo? Bueno, no es más. Estudien harto. Hay bastante que estudiar. Y nos vemos el viernes, ¿no? Sí, el viernes. Nos vemos el viernes. Bueno, profe. Gracias. Listo, chao, que les rinda.